Bienvenidos a su entrega de visión estructural correspondiente al domingo 2 de octubre del año 2022, por aquí, por Metrovisión, canal 62 de Aster y Claro, del Grupo de Comunicaciones García Fernández. Bueno, ya estamos entrando a una de las estaciones últimas del año, que es el otoño, y con el otoño entonces culmina el béisbol de los Estados Unidos, la Major League, y inicia el béisbol otoño-invernal de la República Dominicana, que ya en los próximos 12 días ya estaremos en pelota abierta aquí en la República Dominicana y hablaremos bastante de esta temporada. También hablaremos ampliamente de algunas cosas ligadas al béisbol de los Estados Unidos, pero como siempre queremos en este momento dar nuestro sentido pésame a la familia de Edwin Mejía, cariñosamente Flynn, de Santo Domingo Norte, que lamentablemente perdió la vida en un confuso incidente en esta semana, el pasado lunes, un incidente que hubo en un restaurante aquí por Naco, en donde hubieron varios heridos también. Eso se está investigando, pero de todas maneras queremos mandarle nuestras condolencias a él y a toda su familia por este lamentable hecho que entristece a toda la comunidad de Santo Domingo Norte, pero sobre todo debe llamarnos a la reflexión todo lo que está sucediendo en la República Dominicana con los temas de violencia. La violencia se está convirtiendo en un cáncer para la humanidad en todo lo que es este planeta, pero sobre todo nosotros aquí estamos sufriendo de manera nunca antes vista en la República Dominicana. También el rapero de los Estados Unidos de origen afroamericano, conocido como Coolio de Gangsta's Paradise, lamentablemente sufrió un infarto el pasado jueves, bueno, el Día del Corazón, que es el Día Mundial de la Salud del Corazón. Este joven que nació en 1963, lamentablemente nos deja, muy lamentable para nosotros esa muerte. Y nada, ahora queremos celebrar también que en el día de hoy, día 2 de octubre, es el Día del Notario en la República Dominicana, el Día del Notario para todos los notarios, colegas del ejercicio del derecho y un elemento fundamental en el ámbito jurídico. Para nosotros, sus felicitaciones a los notarios. También queremos felicitar en su día de días, empezando por nuestra querida amiga Flor María Quesada, que está de cumpleaños en esta semana. También la directora de Carolina Serrata, que está bien, es una alta dirigente del Partido Revolucionario Dominicano Moderno, estuvo de cumpleaños. También Juan Mateo Guerrero, mi querido amigo Juan Mateo Guerrero, también estuvo de cumpleaños. El mejor canciller de la historia de la República Dominicana también estuvo de cumpleaños en este mes, en esta semana. Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Nuestras felicitaciones también. Y también nuestras felicitaciones para el vicecónsul, hermano y amigo de la República Dominicana en Colombia, Waldy Fabián Mirambó, Waldy Guillermo Fabián Mirambó, hermano querido, mis felicitaciones en tu día de días, en este mes que acaba de concluir, de septiembre. Y vamos a hablar de una efeméride que no pudimos hablar por lo que aconteció con Fiona en esta pasada semana, que es el derrocamiento del profesor Juan Bosch, que sucedió el 25 de septiembre de 1963, es decir, estamos cumpliendo 59 años del derrocamiento del primer presidente elegido democráticamente en nuestro país y todo lo que tuvo que ver y vivir la República Dominicana después de esa lamentable situación de un derrocamiento de un
gobierno que surgió con toda la popularidad del pueblo dominicano, que refrendó en las urnas esa visión del profesor Juan Bosch y que se pidió la vuelta a la constitucionalidad, se hicieron un sinnúmero de acciones que realmente son lamentables que habían sucedido. El profesor Juan Bosch tuvo que salir de la República Dominicana y luego de todo ese proceso, entonces vinieron los escarceos, estuvo la parte civil y militar tratando de recobrar la inconstitucionalidad. Allí el comandante coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, lamentablemente ese día, el día del derrocamiento del profesor Juan Bosch, murió dentro del Palacio Nacional. Hubieron varias protestas, muertes, es decir, todo un problema que dio con el estallido entonces de la revuelta de abril de 1965 y también entonces la intervención militar estadounidense que contrajo ya un problema mayor y que nada todavía no se ha podido explicar de manera convincente luego de todo ese proceso que el pueblo dominicano luchó para que se vuelva la constitucionalidad del gobierno que ha salido airoso con la mayor popularidad electoral del país, del pueblo, elegido a Juan Bosch. No se puede explicar todavía entonces cómo fue que en 1966 haya perdido las elecciones. Hay una teoría que no, que Juan Bosch no estaba aquí, que esto, pero eso no hay manera de poder explicar que no haya sido con un sinnúmero de artificios no muy claros que el profesor Juan Bosch no haya ganado esas elecciones de 1966, pero ese acontecimiento siempre marcará un hito en la República Dominicana, porque hoy en día República Dominicana es un país con el más amplio desarrollo en términos económicos y de infraestructura de toda el área del Caribe, un país que goza de un liderazgo real en toda la región, y que si ese acontecimiento no hubiese pasado, yo estoy casi seguro, no puedo tener la certeza, pero sí puedo estar casi seguro, que hoy en día la República Dominicana marcharía en todos los sentidos mucho mejor de cómo está marchando en la actualidad. También queremos felicitar a la Comisión Permanente de Efemérides Patrias con Juan Pablo Uribe, que rescata un acontecimiento del libertador Enriquillo, con una conmemoración del 27 de septiembre, se hicieron varias actividades con conmemoración del día de Enriquillo, hay una simbología con un pin y con un sinnúmero de actuaciones que está haciendo. Ahí vemos ese gran rescate que está haciendo este intelectual y este brillante ciudadano de la República Dominicana, como lo es Juan Pablo Uribe. Estuvo también una actividad entregándole estas insignias a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y eso es muy loable, ese tipo de actividad. También queremos celebrar la llegada del cuarto miembro del Club de los 700. 3 estadounidenses están en ese club encabezado por el mejor pelotero de la historia del béisbol, que es Barry Bonds. Después le sigue Han Harold, por supuesto, el baby de los baby, el Baby Ruth, el gran Yankee, y ahora de República Dominicana, de Cristo Rey para el mundo, Albert Pujol. Ya su equipo ha clasificado a los playoffs, que van a estar muy sensacionales estos playoffs, porque muchos equipos tradicionales con bastante fanaticada están en los playoffs. Están los Yankees, está San Luis, están los Dodgers, están los... Bueno, eso va a ser una serie de películas lo que estaremos viendo en los próximos días en la Major League, en el deporte que nos fascina a los dominicanos,
y con equipos que tienen gran fanaticada, como lo son los Yankees de Nueva York, como lo son los Cardenales de San Luis, como lo son los Dodgers de Los Ángeles, los Mets de Nueva York. Y aquí hay mucha fanaticada involucrada en todos los equipos que están ligados a los playoffs. Y en esta semana, entonces, un Yankee se ha convertido en el Yankee que más honrones ha dado en una temporada, superando a Baby Ruth y a Roger Maris, que tenían 1.60, que fue el primero, y después otro 61, que fue Baby Ruth, y ahora Harold Mundial de los Yankees de Nueva York. Así que con esto vamos a la primera pausa de Visión Estructural, y no se muevan de sus asientos, que tenemos muchas cosas más que comentar. En la DGCEP estamos altamente comprometidos con el servicio de calidad a la ciudadanía. En mi caso personal, tengo un reto inmenso con el desarrollo y el comportamiento ético de nuestros agentes. En tal medida, he decidido habilitar mis redes sociales para tener un canal directo con nuestra gente, a fin de poder escucharlos sin intermediarios ni contratiempos. Soy el general de brigada Ramón Antonio Guzmán Peralta, director general de la DGCEP. El gobierno ha puesto en marcha un plan de apoyo a las micro, pequeña y mediana empresas manufactureras, dándole grandes oportunidades a la industria textil nacional. A través de cursos y talleres, Inaguja mejora las condiciones de vida de cientos de mujeres en todo el país, facilitándoles financiamiento, capacitación, organización y formalización de su negocio, además de contratos de trabajo para confección de uniformes escolares y ejecutivos, chacabanas y bisutería. Acércate a Inaguja y manos a la obra. Industria Nacional de la Aguja, cosiendo sueños, vistiendo esperanza. El presidente Luis Abinader y el ministro de Lidia Ascensión han asumido el compromiso de estar cerca de la gente, comprometidos en trabajar día y noche para el desarrollo de nuestro país, mediante grandes y pequeñas obras, cuidando de ti y los tuyos con entrega y responsabilidad, uniendo voluntades para el beneficio de todos, alcanzando las comunidades, llevando dignidad a las familias dominicanas, levantando los cimientos para un mejor futuro, porque les importa servirte. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.
Agradecido de su sintonía aquí por Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro, del Grupo de Comunicaciones García Fernández, el primer canal 4K de la República Dominicana. Pedirle seguirnos por nuestras plataformas de redes sociales, por Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, y darle a la campanita, crear comentarios, poder hacer que creamos una mayor y más grande comunidad de visión estructural a través de las plataformas de redes sociales. Y estamos muy contentos por la gran solidaridad que ha tenido el pueblo dominicano con todo lo que ha estado aconteciendo con el huracán Fiona. Mucha ayuda, mucha colaboración internacional, nacional, de nuestra diáspora y de nuestras instituciones. Muchos de ellos están haciendo una gran labor. En esta semana el general de brigada Ramón Antonio Guzmán Peralta y la DGC estuvieron por la provincia del Ceibo. Vamos a hablar de eso la semana que viene, pero este es un acto que estuvo encabezando el Intran en la Semana de la Movilidad, que por razones de la situación del huracán Fiona se tuvo que mover para esta semana, y precisamente en el día de hoy, domingo 2, se tienen grandes actividades con la de no utilizar medios de motor, utilizar bicicleta, otros medios de transporte, porque en esta semana se está incentivando con todo un plan que se tiene. Estuvo ya, como lo habíamos hablado la semana pasada, innovando ya con el Parquéate Bien, que el pasado lunes 26 inició el proceso de lo que es la fiscalización y las calles que están siendo impactadas con este primer plan, ¿no? Con este primer ensayo de Parquéate Bien, que se propagará por todo lo que es el Distrito Nacional y que esperemos que se pueda propagar por todas las provincias y municipios que tienen esta situación de que los conductores no respetan las señales de tránsito, no hacen su parqueo de manera debida, y eso de alguna manera obstaculiza la fluidez del tránsito en nuestras avenidas y calles. Y es muy importante que también para este lunes estará anunciando el Ministerio de Interior y Policía, la Dirección de la Policía Nacional, la DGC y el Intran estarán anunciando al país un plan de mayor contundencia con relación a lo que es el patrullaje en horas de la noche con nuestras policías, con la DGC, para que fiscalice a las personas que estén haciendo uso indebido de las vías públicas en horas de la noche, pero sobre todo también para tener un mayor control en las horas que se cometen mayores delitos en nuestro territorio del Gran Santo Domingo. Pero vamos a dejar para el día de mañana, que ya las autoridades van a hablar al respecto en una rueda de prensa que se estará haciendo a las 4 de la tarde en el Palacio de la Policía, en la explanada del Palacio de la Policía Nacional, y que vamos a ver los efectos positivos de esta sinergia entre las instituciones que tienen que ver con el orden público en la República Dominicana. Miren, brevemente quiero hablar de lo que estuvo sucediendo entre el Ministerio de Educación y algunos diputados, porque eso hay que extrapolarlo a todo lo que pasa en la vida pública nacional. Sin lugar a dudas, el primer poder del Estado lo es la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado, es decir, el Congreso de la República, el Congreso Nacional. Pero hay que tener cuidado con la prudencia de cuando usted va a una visita de cortesía o una visita de trabajo a cualquier institución pública donde los directores, los ministros, los directores generales y los encargados departamentales tienen una función específica de su trabajo y agotan agendas, y obviamente los diputados también tienen sus agendas, y si quieren hacer una visita para cualquier tema que tienen que hablar
con el ministro, con el director general de un punto en específico, tienen, obviamente, que los legisladores adaptarse a la institución que están visitando, no al revés. En este caso, el incidente que tuvieron los diputados en la Cámara de Diputados no debió suceder y no debe suceder nuevamente. No debe suceder entre miembros del Poder Judicial con instituciones del Congreso o con funcionarios del gobierno en visitas como esta, porque usted no puede desdibujar la realidad de las cosas. Primero, ahora hay un bombardeo con relación a lo que es el Ministerio de Educación. Aquí en Visión Estructural hemos hablado y vamos a hablar más ampliamente de lo que es el problema de educación. Es un problema estructural que no se puede estar manejándolo o manipulándolo de manera incorrecta, porque es un tema político. La educación es un tema político. Eso es para que tengamos lo que significa que es un tema político en todo el sentido de la palabra. Y por eso tiene que tener una política pública mucho más clara. Estamos en un mundo completamente diferente al que tuvimos en el siglo pasado. Las herramientas del siglo XVII, que son las herramientas que se utilizan de manera rudimentaria en la parte educativa, y todo lo que ha visto el siglo XVIII, el siglo XIX y parte del siglo XX, porque en el siglo XX hubo una ruptura en lo que tiene que ver con la educación a nivel general, que los países desarrollados se le han ido muy adelantados a los países que no se han adaptado, adecuado a esta nueva realidad. Y la República Dominicana no escapa a este problema. Aquí se inició con el plan decenal a tratar de hacer una reestructuración del sistema de educación. El plan decenal lamentablemente fracasó en sus acciones y luego todo lo que hemos tenido después de ese plan ha venido de mal en peor, desde el punto de vista real. Hemos tenido un gran crecimiento poblacional y por consiguiente hemos tenido que aumentar nuestra capacidad de infraestructura, nuestra capacidad de tener nuevos actores educativos y por consiguiente estos no se han realizado de la manera más adecuada y por eso hoy en día tenemos una deficiencia no solamente en la parte normativa, sino tenemos ahora una deficiencia en la parte de nuestros profesores, es decir, de los entes principales que son los que llevan el plan de enseñanza, porque vienen con lagunas de los procesos para poder de manera rápida hacerle frente al crecimiento poblacional y al crecimiento exponencial que ha tenido la educación en nuestro país. Y eso no es un problema de esta gestión de gobierno ni de las anteriores. Ha sido un problema que al no tener una planificación correcta, hemos venido, como es un tema político, y ese tema político entonces los partidos opositores o los partidos de los sistemas, en vez de ayudar con una política en términos de una posición más coherente, se van por la tangente para tratar de sacar capital electoral a un tema como la educación, y pasa igual con la salud y con los temas nodales que son el caldo de cultivo para llevar un discurso hacia los electores diciendo, mira, esta gente no resuelve nada, lo que resolvemos somos nosotros. Pero eso, cuando se hace con un simple cliché político y con un cliché de no conocer estructuralmente el problema, pasa lo que está pasando en América Latina y pasa lo que pasa en República Dominicana, que es en donde nosotros estamos, nos situamos y a donde nosotros necesitamos que nuestros dirigentes políticos entiendan que la política es para servir, que la política es para nosotros mejorar las condiciones reales de la ciudadanía. Para eso ha existido la evolución de este aspecto fundamental de la sociedad, que es la política. Y la política tiene
eje fundamental que es el Estado, administrar el Estado. Entonces, nosotros en el día de hoy estamos viendo, primero, una deficiencia rampante en nuestros profesores, por lo que acabo de decir, tienen unas lagunas muy marcadas, porque prácticamente en el sistema educativo se forman de manera deficiente, y esa deficiencia la van a seguir transmitiendo a sus interlocutores, que son los estudiantes. Por lo que nosotros hemos dicho aquí que es un cambio de paradigma que tenemos que tener. Tenemos primero que entender en el mundo en el que estamos, que las políticas educativas del pasado, las que no son realmente factibles, deben sacarse de la currícula, debe hacerse una planificación de mayor impacto, primero entendiendo para qué nosotros vamos a educar, qué necesitamos como nación, hacia dónde nos vamos a dirigir, y en ese sentido entonces planificar una educación inteligente. Es decir, vamos a crear una cantidad de politécnicos con estas características porque necesitamos, por ejemplo, en República Dominicana, uno de nuestros principales rubros es el turismo. Pero nosotros vamos a educar una cantidad importante de capital humano en el sector turístico, pero también tenemos que capacitar en el sector de emprendedurismo, tenemos que de creatividad, tenemos que crear un sinnúmero de elementos para el mundo en el que vivimos, que nuestra competencia es interna y externa, que no solamente nuestras competencias son en términos locales, sino en términos globales. Y por consiguiente, entonces tenemos que ver hacia dónde dirigimos la educación de nuestro país, porque estamos viendo un sinnúmero de elementos forráneos que están complejizando con temas de agendas marcadas, de minorías que han impuesto en el mundo de la agenda moderna elementos que no van más que al traste de debilitar los cimientos de la civilización occidental. Y eso es peligroso porque no estamos viendo hacia dónde van esos problemas de esas minorías que se han convertido en la principal plataforma de las agendas de la mayoría. Las minorías de tipo ideológico, en términos de problemas de lo que es el feminismo, de lo que son las culturas LGTB, entre otras, nuevamente el nacionalismo, todo ese tipo de cosas están modificando este mundo en el que vivimos hoy. Y la clase política, independientemente de banderías políticas, tiene que estar claro, o sea, dónde debe marchar primero la educación y cuáles son los cimientos que le dieron origen a la República Dominicana. Y si nosotros estamos conscientes de eso, entonces sabemos qué tenemos que cubrir y cuidar para nuestra identidad nacional y de nuestra comunidad, porque entonces se involucran elementos que la identidad y la comunidad son elementos separados, que tienen coexistencia pero que no es lo mismo. Entonces todo ese tipo de cosas tenemos que estar claras para no seguir viendo lo que estamos viendo o lo que pasó esta semana entre el Ministerio de Educación y algunos legisladores que realmente no tienen la razón de su actuación. No tienen razón porque no fue a interpelar al ministerio si son miembros de la Comisión de Educación. Para eso se hace un trabajo previsto antes de, y si es una visita rutinaria como la que al parecer era, como lo dice el ministerio, el ministro, bueno, entonces ustedes tienen que adaptarse a la agenda que el ministro tiene establecida, porque él tiene otras cosas que hacer. Eso vale para todos los ministerios, para todas las direcciones, para que no vuelva a suceder lo que acabamos de ver, que es de muy mal gusto ver que nuestras autoridades manden un ejemplo distorsionado
a la generalidad de la población. Vámonos a la última pausa y en breve volvemos. Les habla el piloto Jimmy Gibre en nombre de la DGCET. Incentivo y exhorto a toda la población de República Dominicana que seamos conscientes al momento de manejar, ya que a través de la DGCET se está haciendo un gran trabajo para reducir el tema de los choques y accidentes de tránsito aquí en la República Dominicana. Háganse de cuenta que es un familiar suyo quien ande al lado, delante o detrás de usted, y maneje por favor con precaución. Muchísimas gracias. El gobierno ha puesto en marcha un plan de apoyo a las micro, pequeña y mediana empresas manufactureras, dándole grandes oportunidades a la industria textil nacional. A través de cursos y talleres, Inaguja mejora las condiciones de vida de cientos de mujeres en todo el país, facilitándoles financiamiento, capacitación, organización y formalización de su negocio, además de contratos de trabajo para confección de uniformes escolares y ejecutivos, chacabanas y bisutería. Acércate a Inaguja y manos a la obra. Industria Nacional de la Aguja, cosiendo sueños, vistiendo esperanza. El presidente Luis Abinader y el ministro de Litnia Ascensión han asumido el compromiso de estar cerca de la gente, comprometidos en trabajar día y noche para el desarrollo de nuestro país, mediante grandes y pequeñas obras, cuidando de ti y los tuyos con entrega y responsabilidad, uniendo voluntades para el beneficio de todos, alcanzando las comunidades, llevando dignidad a las familias dominicanas, levantando los cimientos para un mejor futuro, porque les importa servirte. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Agradecido de su sintonía, aquí ya estamos en la parte final de Visión Estructural y en el día de hoy tenemos un programa interesante gracias a Lobato Fashion Caribbean con nuestros productos de la marca que siempre estamos poniendo a disposición del público. Ahí nos pueden seguir en las plataformas de Lobato Fashion Caribbean, pedir sus pedidos de las tazas, también de algunos elementos de moda, de ropa que también tenemos, entre otros elementos que vamos a estar teniendo a disposición de nuestros consumidores de la marca Lobato Fashion Caribbean. Bueno, miren, vamos a hablar brevemente
de que, bueno, estamos en el mes de octubre y como sabemos, en el Partido de la Liberación Dominicana se estará haciendo una especie de elección de su candidato, y que salga de esa primaria va a ser el candidato del partido, independientemente de lo que pase en octubre del 2023. Nosotros, desde que inició este año 2021, pero sobre todo después de las elecciones del año 2020, en el año 2021 nosotros establecíamos que la política que debía llevar el Partido de la Liberación Dominicana era una política de definir con tiempo su candidato. En ese momento, luego de 8, 6, 7 meses, durante todo lo que tuvo la pandemia, la situación de estado de emergencia del país, la política estaba un poquito compleja, pero siempre la actividad política es de todos los días. Y nuestra percepción y nuestro entendimiento en términos estratégicos, entendíamos que el Partido de la Liberación Dominicana, en ese momento, el candidato que se veía la figura, todavía no era ni precandidato ni nada de eso, pero la figura de Abel es la figura desde ese momento hasta el momento de hoy, que nosotros hemos entendido que estaba mejor perfilada, y que todo el Partido de la Liberación Dominicana, con tiempo, debía aglutinarse alrededor de Abel para primero refortalecer la marca PLD y poder salir rápido de la situación en la que se encuentra el Partido de la Liberación Dominicana, que está herido de mala manera y que partirá de lo que pasa en estos días. Si eso se complica más, si mejora, si se mantiene en una situación de franco deterioro, como ha pasado con los demás partidos del sistema, como lo fue el Partido Reformista, que fue absorbido por el propio PLD desde el gobierno, como surgió luego con el Partido Revolucionario Dominicano, luego de la derrota del año 2002, y sobre todo la más complicada, la del año 2010, que dio al traste con la creación del Partido Revolucionario Moderno y la debilitación de esa organización política. Eso es lo que está por verse en el Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros entendemos que los candidatos que están mejor posicionados siguen siendo 3: Abel Martínez, Margarita Cedeño y Domínguez Brito. La realidad es que el Partido de la Liberación Dominicana, en esos 3 candidatos, tiene elementos y visiones parecidas, pero completamente diferentes. Y nosotros entendemos que sin lugar a dudas, Abel se mantiene no drásticamente favorito. Estaba mucho mejor posicionado desde siempre, como lo entendíamos, y entendemos que debió ser el candidato de esa organización política. Debió ser, yo estoy hablando en futuro, diciendo debió ser, porque como si ya han pasado las elecciones, porque yo mantengo la posición de que Abel no será el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. El danilismo se impondrá nuevamente en esa organización política y impondrá a la que es su candidata, que es Margarita Cedeño. Los elementos de cómo se va a hacer esa elección, que es una elección que todavía no está muy clara, porque ellos dicen que eso va a ser una consulta, entonces si esa consulta va a ser con el voto secreto y cómo que va a ser, eso está ahí medio extraño, pero con el elemento que se vaya a hacer, si es lo más transparente posible, debe ser el candidato Abel Martínez. Pero nosotros a eso le hemos llamado el algoritmo parte 2. Y el algoritmo parte 2 para mí está en marcha y se va a poner en ejecución, y bajo el esquema que sea, el danilismo se va a imponer nuevamente en el PLD, y lo que hay que ver si las laceraciones no son mayores. Pero la penca, como ahora le llaman a Margarita, por los diferentes errores que comete y cosas que no sé si es una nueva tendencia que tienen los marketinólogos de la política,
porque hasta estos días vimos a Margarita entrar que confundida a una actividad de Abel Martínez, y todas estas chácharas y loqueras que están cometiendo para ponerle ese cliché a los políticos, para buscar like, para buscar que se esté hablando de ellos, ya sea bien o mal. Yo creo que eso en nada ayuda al sistema político y a la clase política contemporánea. Cada día más todas estas cuestiones de la sociedad del espectáculo, de la modernidad líquida, de Bowman, todas estas cosas están siendo más categóricas cada vez más que vemos este comportamiento de algunos dirigentes políticos. Por la fuerza del pueblo estuvo marchando el expresidente de la República, Leonel Fernández, con una apretada agenda que tiene en las sesionales del exterior, que no le ha dado tiempo todavía desde Fiona a estar aquí compartiendo las vicisitudes que ha tenido el pueblo dominicano en estos días, y ha cometido muchos errores estratégicos y tácticos durante todo estas semanas por no entender el momento de dificultad que está atravesando, porque él lo sabe, que ha sido 3 veces presidente de la República en las temporadas ciclónicas, y por más que se le busque vuelta, no es de buen gusto lo que se vio en las redes sociales en pleno momento en que la tormenta estaba afectando la parte este del país. El expresidente se encontraba entonces en Manhattan, por encima del río Hudson, por allá, en un ferry, con una parte de su directiva, en una actividad que ya estaba previa, esa es la realidad, era previa a todo esto, pero la prudencia y la solidaridad con nuestros compatriotas aquí debió de no hacerse esa actividad, pero eso es cosa de ellos sabrán por qué lo hicieron. Y por último, el Partido Revolucionario Moderno ya está trabajando contundentemente en el proceso de consolidación para presentarse en el año 2023 en sus primarias para poder elegir sus candidatos, y que sin lugar a dudas el candidato a vencer, ya que hay otros compañeros que están aspirando ahí, será el presidente de la República, que es en estos momentos la figura más importante, la figura que está mejor posicionada en esa organización política, y en el devenir del tiempo lo vamos a ver. Ya dentro de 14 días estaremos viendo qué sucede en el Partido de la Liberación Dominicana, pero ese es el panorama que tenemos por ahí. Ya por último quiero hablar ahora de lo que decía que íbamos a hablar con relación, que el otro programa no lo pude hacer, sobre las monarquías. Juan Bosch, el profesor Juan Bosch, escribió este libro muy interesante que se llama El Estado. Aquí se ve el origen y evolución del Estado. Tiene una referencia bibliográfica muy interesante de otros pensadores bastante importantes para conocer de todo lo que es este conglomerado de lo que es el Estado. Y las monarquías, como la vemos en la actualidad, son producto de la crisis que tuvo el mundo occidental, específicamente el Imperio Romano. En el momento ya de decadencia del Imperio Romano, empezó lo que es el feudalismo propiamente dicho, ya de una manera diferente, y entonces en ese punto, aunque ya las monarquías estaban instaladas desde antes, es el punto neurálgico de partida concreta y real de lo que son las monarquías. Entonces, una de las características fundamentales de la monarquía es que quien detente el poder lo detenta de manera indefinida. Ese es uno de los elementos catalizadores fundamentales de la monarquía, y que en las monarquías absolutas y en las monarquías normales ese poder se hereda, es decir, que
quien lo tiene, que es el rey, y se traspasa al reinado, la reina o el rey, a donde tienen esa... Sí, es de manera hereditaria. Y si muere el rey, lo hereda quien está más próximo a sucederlo en el trono, y esa es una de sus características fundamentales. Otra característica que tiene la monarquía es que luego de la paz de Westfalia, que se conmemoran todo lo que son ya los estados propiamente dicho, el monopolio de la fuerza que tiene que estar del lado del Estado, porque anteriormente eso estaba disgregado, el feudalismo era una especie de que el rey le daba ciertas potestades a los señores feudales para que estos sean sus vasallos, pero el rey supuestamente era vasallo también, pero de Dios, es decir, él era el que tenía la comunicación directa con Dios para él, entonces después arrear a todos los demás. Esa era la nomenclatura filosófica de la monarquía. Eso entonces en el feudalismo, el señor feudal se convirtió en el noble y eso fue creando las complicidades que fueron dándole mayor rigor estructural a las monarquías que ya tenían el imperio también de la justicia, el imperio de crear los decretos leyes y eso la convertía en amo y señor de todo. Pero eso con Westfalia cambió. Entonces, y con la Revolución Francesa terminó de revolucionar y complejizarse eso hasta la creación de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el primer estado que crea un nuevo movimiento a nivel mundial con la elección popular y creando la República de aquel entonces de Roma, con ese parecido, pero con un parecido o ciertos elementos de la democracia ateniense, y se conforma un nuevo modelo, que es el modelo que está diseminado por la mayor cantidad de naciones de todo el globo terráqueo. Pero las monarquías tienen otra característica, que hay monarquías que son sui generis. Sí, imperios, por ejemplo, en Japón hay un imperio y tiene las connotaciones de lo que es la monarquía. Estos, los monarcas, los reyes, son, después de todo esto, los representantes del Estado. Son inamovibles, como siguen teniendo esa característica de que son inamovibles, son las personas que van a representar al Estado, propiamente dicho, en las ceremonias de Estado, los jefes de gobierno, la visita como tal principal se hacen como jefe de Estado a los reyes que están diseminados por más de 28 naciones, entre ellas Arabia Saudita, Berlín, Bélgica, Brunei, el Reino de España, que es la consolidación de dos reinos, el reino de Aragón, que era un rey, es decir, España tenía dos reinos y se unificó en un solo. El reino de Castilla y Aragón se reunificó con Isabel en un solo reino y de ahí en adelante estamos en una, y eso mismo pasó con Inglaterra, con Irlanda y otras naciones que eran parte de lo que hoy es la Unión del Reino Unido, la Commonwealth, que tiene una monarquía parlamentaria, al igual que España, y eso pasa en otras latitudes. Pero hay monarquías que son monarquías sui generis, porque, por ejemplo, el presidente de Francia, hay unos territorios que él es rey de esos territorios, como el territorio de Ámsterdam, que es un reinado, pero también pasa, por ejemplo, con el papado. El papado es el Estado del Vaticano, es un Estado, y ese Estado lo representa el Papa. Y el Papa, desde el punto de vista real, es un monarca, es un rey. Es un rey porque su potestad es indefinida, es hasta que se muera, y su sucesor es otro obispo que va a ser elegido entre ellos para que se convierta en papa. Y ese linaje desde Pedro, que fue el primer papa,
según la tradición cristiana, Cristo lo convirtió en el primer papa, y de ahí es que el catolicismo tiene esa tradición, y es elegido, como ya le acabo de decir, por los miembros de ese conglomerado de las naciones que tienen los cardenales, ¿no? Esos cardenales se reúnen, más otros cardenales que están allá, y eligen a ese papa, que es un rey, que es el que controla el Estado de Vaticano. El Estado de Vaticano tiene su banco central, que es el Banco del Vaticano, que tiene toda crea sus propias leyes, que son los concordatos, como lo ve. Todo eso es una monarquía sui generis que la tiene su potestad el Papa. Hay otros tipos de monarquías en África, que viene ya del término de las tribus y todo eso es en realidad una forma de gobierno. Sí, para eso sirven los reyes, para lo que dicen, ¿para qué sirve un rey? Bueno, un rey sirve para eso, para ese tipo de cosas, porque es lo que en esas culturas, en esas nomenclaturas, se permite y se hace. Esos estados-naciones tienen ese comportamiento político, y esa es la connotación que tienen ellos. Esa es la realidad de dónde viene y para qué sirven este tipo de gobiernos, que ya nosotros desde Estados Unidos con George Washington, que fue el primer presidente, hemos cambiado. Nosotros estamos montados. Aquí nunca en República Dominicana hubo una monarquía, ni hubo un imperio propiamente dicho criollo desde nosotros. En el lado occidental de nuestra isla sí, hubo imperio, reino y república. Haití ha conocido esas tres formas de gobierno, pero lo ha conocido de una manera completamente distorsionada, y por eso en el día de hoy vemos como lamentablemente está viviendo una historia completamente diferente a la de la República Dominicana, la República Hermana de Haití, que vamos a hablar, ya ver los productos de lo que va a pasar con esta reunión que tuvo las Naciones Unidas con relación al tema de Haití, que es un tema fundamental para el hemisferio. Esperemos que las cosas que salgan de allí, que ya se están ventilando muchas, sean favorables, porque eso es lo que necesita la República de Haití y necesita nuestra región para tener estabilidad, y sobre todo la República Dominicana, que es el país más afectado de cualquier situación que se salga de control en Haití. Esta era la cosa que queríamos hablar en el día de hoy en Visión Estructural, pero el próximo domingo, si Dios quiere, nos volveremos a ver en otra Visión Estructural más.